Los convertiplanos, capaces de volar como helicópteros y como aviones, se han convertido en estrellas modernas. Y aquí están, los héroes voladores del futuro y vanguardia de las ideas más avanzadas en aviación. Las más avanzadas. Es bastante gracioso cuando te das cuenta de lo antiguas que son las raíces que yacen bajo estas últimas ideas. Hola amantes de la aviación, les saluda Sky y hoy volveremos a los tiempos en que los convertiplanos eran realmente la idea más avanzada y el abuelo de las actuales estrellas voladoras se convertirá en nuestro guía. Y ante nosotros está el Bell XV-3. Los años 50 fueron los albores de los helicópteros. Eran algo exótico, pero poco después se convirtieron en algo normal y deleitaron a los aviadores con sus capacidades que parecían ilimitadas, casi. Ya entonces se sabía que sería extremadamente difícil eliminar una barrera. Los helicópteros son lentos. Y no se trataba de motores insuficientemente potentes o de tecnologías no desarrolladas. El problema era conceptual. El rotor principal, girando a gran velocidad, forma una especie de disco. Mientras tanto, resulta que en la mitad de este disco, las palas se mueven hacia adelante y en la segunda mitad, hacia atrás. Cuando el helicóptero está suspendido en el aire o volando a baja velocidad, eso no importa. Pero si acelera lo suficiente, el flujo de aire que se aproxima aumenta la carga en una mitad del disco y casi nivela la eficiencia de la segunda mitad. Y así, el helicóptero se convierte en una especie de avión que ha perdido su ala, con todas las consecuencias que eso acarrea. Los ingenieros llevan buscando soluciones a este problema desde los albores de la era de los helicópteros de los años 20. Y muchas empresas de distintos países estudiaron sus propios conceptos. Naturalmente, entre ellas se encontraba uno de los líderes mundiales del sector, Bell Helicopter. Bell tuvo la oportunidad de presentar su concepto en metal en 1951. Las Fuerzas Aéreas anunciaron el programa de aeronaves convertibles, que buscaba una máquina que incorporase las capacidades tanto de un helicóptero como de un avión, que podría despegar y aterrizar verticalmente y al mismo tiempo volar bastante rápido. Por supuesto, Bell participó en este programa. Su concepto era a la vez simple y complejo. La mayoría de las ideas sobre aceleración de la época consistían en añadir propulsores de diversos tipos para proporcionar velocidad, así como en modificar los rotores. Bell rechazó estas opciones. Al instalar propulsores, la máquina tendría que llevar sistemas adicionales encima que solo funcionarían durante la fase de vuelo a alta velocidad y el resto del tiempo sería peso muerto. Además, seguían hablando de configuraciones de helicópteros convencionales, por lo que el problema fundamental no se resolvía, sino que solo se avanzaba un poco más. El plan de Bell era diferente. Si quieres una nave que pueda ser a la vez helicóptero y avión, entonces que sea un helicóptero que pueda hacerse un avión o convertirse en un avión. Los aviones de rotores basculantes, o como se les conoce mejor por el nombre de convertiplanos, son aeronaves que funcionan en dos modos. En el modo vertical, vuelan como helicópteros. Sus rotores se dirigen hacia arriba y actúan como portadores, elevando y sosteniendo la máquina en el aire. Durante la transición a vuelo nivelado, los rotores giran hacia adelante, actuando como hélices del avión, mientras que el ala crea sustentación. La simplicidad de semejante idea quedaba más que contrarrestada por la enorme cantidad de matices de tal conversión. Tengo que destacar que este concepto no era exclusivo en absoluto. Otros intentaron ponerlo en práctica, pero no salió nada útil antes. El desarrollo tecnológico de la aviación en los años 50, así como la experiencia y los recursos, dieron a Bell la confianza de que podrían crear una aeronave así. En 1953, Bell Helicopter ganó el concurso de la Fuerza Aérea
y recibió un pedido para un programa de investigación con la creación de 2 prototipos de vuelo. Inicialmente, el proyecto recibió el índice XH-33, donde H significaba helicóptero, pero poco después fue cambiado a XV-3, donde V significaba VTOL, o despegue y aterrizaje vertical, y el futuro helicóptero avión fue oficialmente llamado Convertiplano. El trabajo fue ingente incluso antes de crear los prototipos. Bell, junto con varios centros de investigación, seleccionó la configuración óptima tras evaluar varios modelos en túneles de viento. Los resultados fueron alentadores y llegó el momento de pasar de las maquetas a escala a prototipos de prueba de vuelo en toda regla. Siguiendo el plan, los ingenieros empezaron a ensamblar 2 máquinas y la primera de ellas, con el número de cola 54147, estaba lista allá en 1955. Y ahora conozcamos lo mejor. El fuselaje del XV-3 se parece más al de un avión con una gran cola y un ala alta recta con alerones y flaps, con los rotores instalados en sus puntas. Exteriormente, parece un helicóptero con rotores transversales, como algunas grandes máquinas, pero con una funcionalidad diferente. Los 2 rotores se compensaban mutuamente la rotación, por lo que el rotor de cola era innecesario. La aeronave no es muy grande, mide 9,25 metros de longitud con una envergadura de 9,55 metros y una altura de 4,04 metros. Su peso máximo al despegue alcanzó una marca de algo menos de 2,2 toneladas, aproximadamente la mitad del peso del UH-1. Y eso que el Huey no es una máquina particularmente enorme. Este peso yacía sobre un tren de aterrizaje tipo patín. La cabina del prototipo parece un poco incómoda, pero cumplía su función. La visibilidad era buena y resultaba cómodo trabajar. Tampoco es que hiciera falta más en una máquina experimental. Tenía 2 secciones. El piloto estaba sentado delante y en la parte trasera había un espacio universal, donde era posible colocar al copiloto, pasajeros o camillas. El contrato militar asumía las funciones de reconocimiento, transporte de carga y evacuación médica, pero, por supuesto, en la práctica, el XV-3 nunca llevó a nadie, excepto a los pilotos de prueba. Y ahora la parte más importante que hacía del XV-3 un convertiplano. En las puntas de las alas hay rotores sobre mecanismos ocultos por pilones. Los rotores de los prototipos eran diferentes. En el 54147, el rotor estaba montado rígidamente con 3 palas de 7,63 metros de diámetro. Los pilones albergaban accionamientos eléctricos capaces de girar los rotores 90 grados en unos 15 segundos. Mientras tanto, el piloto podía detener el proceso de conversión en cualquier momento. La rotación de las palas se transmitía al motor a través de ejes dentro del ala. Este motor es el Pratt & Whitney R985-AN1 Wasp Jr., un motor radial de 16 litros y 9 cilindros que genera 450 caballos. A primera vista, demasiado conservador, pero los motores de turbina de gas aún no eran suficientemente fiables y el Junior era un motor bien probado. Al estar fabricando una máquina ya de por sí arriesgada, Bell decidió no buscar más aventuras en ella. El Wasp Junior, junto con la transmisión, estaba situado en la sección central. Mientras tanto, la transmisión era de 2 velocidades, lo que permitía cambiar la velocidad de rotación de las palas en diferentes modos. El prototipo 54147 voló por primera vez en agosto de 1955 y el vuelo fue un éxito. Desgraciadamente, este éxito resultó ser breve y los constructores de helicópteros se enfrentaron a un gran problema de los convertiplanos. Al pasar de un modo a otro, no solo cambia la configuración de la máquina, sino también la aerodinámica del vuelo y el funcionamiento de los rotores. Y todo esto creaba mucho más problemas de lo que parecía en un principio.
El XV-3 podía volar bastante bien en modo helicóptero, pero los intentos de pasar a modo avión provocaban la desestabilización de la rotación de las palas, un aumento de la carga sobre el fuselaje y fuertes vibraciones. Los vuelos fueron suspendidos y la máquina se modificó, pero los resultados fueron insuficientes. En octubre de 1956, otra oleada de vibraciones fue tan intensa que la máquina perdió el control y cayó. El piloto de pruebas sobrevivió, pero resultó gravemente herido, mientras que el prototipo quedó prácticamente destruido y tuvo que ser desechado. Al crear el segundo prototipo, el XV-354-148, Bell lo rediseñó seriamente. El motor permaneció en su lugar, pero recibió una gran toma de aire, la estructura fue reforzada y el ala recibió puntas adicionales. Los hermosos rotores de 3 palas eran una de las principales causas de los problemas de estabilidad en vuelo y se sustituyeron con rotores semirrígidos de 2 palas con mecanismos de control más avanzados y un diámetro ligeramente menor de 7,3 metros. Para probar aún más la fiabilidad y la seguridad, el aparato ensamblado se probó primero en el túnel de viento del laboratorio Ames, con el apoyo de la NACA, antecesora de la NASA, y Bell tenía la esperanza de que todo funcionara ya. Se tardó bastante tiempo y el XV-3 no realizó su primer vuelo hasta enero de 1958, y la revisión dio sus frutos. El convertiplano empezó a rendir mucho mejor, volaba establemente en modo helicóptero, demostró la capacidad de autorrotación en descenso en caso de fallo del motor, y pronto aprendió a volar con los rotores girados 30 grados, acelerando a 110 nudos o 204 km por hora. Esta es la velocidad máxima del Huey UH-1, así que no estaba nada mal. Pero las pruebas posteriores demostraron que las vibraciones no habían desaparecido por completo. La máquina se envió de nuevo a los túneles de viento y se modificó de nuevo. Y pronto se alcanzó el objetivo. El rotor basculante consiguió entrar en el modo de vuelo de crucero con un giro completo de los rotores hacia una posición horizontal. Y así, el helicóptero aprendió a convertirse en un avión. Fue una gran victoria para los ingenieros de Bell. El XV-3 fue el primer convertiplano de este tipo en la historia, que fue capaz de realizar plenamente su función, lo que confirmaba la viabilidad del concepto. Las velocidades de vuelo ya habían superado fácilmente la marca de 118 nudos o 220 km por hora. También practicaban despegues con carrera. El tren de aterrizaje de patín había recibido ruedas. Los rotores girados ligeramente hacia adelante daban velocidad y el ala daba sustentación adicional. De tal modo, era posible despegar con una carga útil considerablemente mayor. Ahora es práctica habitual de muchos aviones de la clase Stovall, incluidos los cazas de despegue vertical. El siguiente paso fue probar el vuelo con una marcha de transmisión baja, lo que permitió reducir la velocidad de rotación de las palas en vuelo nivelado. Las pruebas han demostrado que el cambio de marcha permite obtener las mismas prestaciones de vuelo a menor régimen del motor, consumo de combustible y menos vibraciones. Todo un conjunto de ventajas. En abril de 1959, el prototipo se trasladó a la base de Edwards para realizar pruebas conjuntas con Bell, la NASA, la Fuerza Aérea y el Ejército. Allí, el XV-3 realizó unos 38 vuelos. Durante los vuelos, el convertiplano se mantenía a una velocidad de 145 nudos o 269 km por hora y en descenso aceleraba a ni más ni menos 160 nudos o 296 km por hora. Los techos prácticos rondaban los 3.660 metros. Pero el XV-3 seguía teniendo bastantes problemas sin resolver. Las pruebas de vuelo desembocaron en otra serie de ensayos en el túnel de viento, y afortunadamente para los ingenieros, las vibraciones de la estructura ya no eran tan agresivas.
La máquina se probó a velocidades de hasta los salvajes 197 nudos o 365 kilómetros por hora. Pero esto era el extremo. Una de esas pruebas desgastó tanto la estructura que el pilón y el rotor simplemente se desintegraron. Este accidente no fue crítico, pero puso fin al programa XV-3. En 1966 se cerraron los trabajos en él. Sin embargo, no hubo mucho drama en ello. El XV-3 fue un excelente laboratorio volante. Demostró la viabilidad del concepto y aportó una montaña de conocimientos y experiencia, pero no tenía perspectivas de ser puesto en servicio. El avión era bastante exigente en el pilotaje y carecía patológicamente de la potencia de su motor. El motor en el fuselaje con ejes que se extendían por el ala no se consideraba la mejor solución. Había que configurar la planta motriz de otra manera. Y por supuesto, los problemas de propensidad al funcionamiento inestable de las hélices y las vibraciones se resolvieron con un brutal cambio y refuerzo de la estructura. Y estas soluciones no eran óptimas ni completas. En aquella época, los constructores de helicópteros no comprendían del todo la naturaleza de este fenómeno y fueron necesarios años de investigación y el uso de ordenadores más avanzados para aclarar todos los matices. En los años 60, la tecnología no estaba lo suficientemente desarrollada. Alcanzaron el nivel necesario ya en los años 70, cuando Bell llevó a los cielos el XV-15, que se convirtió en un convertiplano mucho más avanzado y de hecho es el antepasado directo del ya famoso V-22 Osprey. Mientras tanto, el abuelo XV-3 iba a jubilarse. Para cuando terminó el programa, voló 250 veces, pasó unas 125 horas en el aire y realizó 110 transiciones de helicóptero a modo avión y viceversa. El prototipo sobrevivió, estuvo almacenado en varias bases militares y luego fue restaurado y enviado al museo. Y con esto podemos dar por concluido nuestro encuentro con el abuelo. Ha dado paso a máquinas aún más avanzadas, algunas de las cuales ya están delante de nosotros o aparecerán pronto. Vuelos rápidos y aterrizajes suaves para todos.